En principio lo que podemos decir es que las medidas tomadas, eh, podríamos llamarlas como un ajuste, porque no alcanzan a ser un programa antiinflacionario. Ujú. Está claro, o por lo que se ve, o por la lectura de las medidas tomadas hasta acá, eh, hay una búsqueda de achicar el problema del déficit fiscal, que está en el orden de 5,5 del PBI, para lo cual se han tomado medidas tanto de reducción del gasto, por ejemplo, la quita de subsidios a las tarifas, como de aumentos de impuestos. El impuesto país a las importaciones aumenta a 10%, pasa a 17,5%, y ahora ya sobre un dólar de 800, no de 400. Se mantienen las retenciones al sector agroexportador, pero sobre un dólar de 800, no no la versión anterior que teníamos, que era, el dólar de exportación se liquidaba en una mezcla del oficial y el contado con liquidación. Eso daba más o menos 6,30, 6,40. Ujú. O sea que ahí tenemos después se incluyeron retenciones a las exportaciones no tradicionales, o sea, al resto de las exportaciones. También es una medida de búsqueda de recaudación. Bueno, y ha quedado un poco en la nebulosa o a determinar de qué manera se va a ajustar el gasto, básicamente para lo que podríamos llamar el grueso o todos los empleados públicos nacionales. Esto obviamente incluye a los docentes universitarios, y el otro gran rubro de gasto de la nación, que es el sistema jubilatorio. Todavía no está definido de qué manera se van a ajustar esas erogaciones. Entonces, bueno, todo esto que nombré conforma un paquete que busca cerrar esa brecha de 5,5 del PBI. Tengamos presente una cosa: el país el sector público argentino, el Estado, Sí. incluido el Banco Central, están quebrados. Se sobreendeudaron básicamente en la gestión de Macri, y tomando deuda 110.000 millones de dólares al sector privado. Después, cuando el sector privado a principios del 2018 le dijo al gobierno argentino que no le prestaba más, o sea, los mercados internacionales se le cerraron a la Argentina en ese momento, la Argentina recurrió al prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional. Ahí se logró un crédito de 57.100, o sea, el Fondo Monetario le presta solo a los países que tienen problemas. Bueno, la Argentina calificó como uno de los países que más problemas más grave tenía, y por lo tanto le dieron un stand-by. ¿Un stand-by de qué monto? De 57.100 millones de dólares. O sea, eso ya grafica claramente que la consideración que se hizo en ese momento era que la situación del país era gravísima. Sí. Porque y además de eso, cuando uno repasa los requisitos que tiene que cumplir un país para que se le dé un crédito, se ve que en el caso de la Argentina se vulneraron todas las normas del Estatuto del Fondo Monetario Internacional, y en esos términos se le dio el crédito, con lo cual uno concluye que fue un crédito de tinte político, o sea, fue un salvataje a un gobierno, o sea, porque el grueso del directorio del Fondo Monetario no le quería dar el crédito a la Argentina, y solo fue una imposición de Estados Unidos la que posibilitó. O sea, todos los demás países, los países europeos, Japón, no querían otorgarle el crédito a la Argentina. Solo la decisión de Estados Unidos torció el brazo y nos dieron el monto récord de la historia del Fondo Monetario. Todo eso no frenó la corrida, o sea, el país, ese crédito o esas divisas se escurrieron del Banco Central. Hay
informe del Fondo Monetario y también de la Auditoría General de la Nación, que 2/3 se fugaron. Entonces el Estado quedó quebrado. Esa situación derivó que si el país, bueno, después tuvo que emitir por la pandemia en el 2020, o sea, si un país está quebrado y emite para financiar déficit fiscal, está claro que ese dinero rápidamente pierde valor. Porque déficit fiscal tienen el grueso de los países normales del mundo, pero lo que ocurre es que los países normales del mundo no sufren quiebras por sobreendeudamiento, como sufrió la Argentina por tercera vez en los últimos 50 años. La Argentina quebró en el 82 por sobreendeudamiento, o sea, tuvimos un periodo de plata dulce, endeudamiento del Estado y fuga de divisas, que terminó en la quiebra del 82. Después tuvimos un periodo de 10 años de sobreendeudamiento, fuga de divisas y quiebre en el 2001. Y después volvimos a tener un sobreendeudamiento 2016-2017. Todo esto me refiero a deuda externa, ¿no? Moneda dura. Sí. Exceso de endeudamiento 2016-2017. Cierre de los mercados internacionales. No le prestaron más a Caputo en febrero del 2018, con lo cual hubo que recurrir al Fondo Monetario. El Fondo Monetario nos dio 57.100 millones en los términos que acabo de decir. Y ese dinero, el grueso, se fugó, o sea, el Estado se quedó con la deuda y los dólares se lo quedaron a algunos privados. Entonces, un país que quiebra 3 veces, bueno, sí, claro, no puede tener déficit fiscal. O sea, todos los países europeos tienen déficit fiscal. Estados Unidos tiene déficit fiscal y no hay un problema de inflación. Claro. Tienen problemas de inflación por la guerra, tuvieron problemas de inflación en la década del 70 por la crisis del petróleo. O sea, tienen problemas de inflación por cuestiones, por otras cuestiones que no son monetarias. Claro, ninguno de todos los países que te nombré está quebrado. La Argentina sí, el Estado argentino está quebrado. Lo quebraron 3 veces en el término de 45 años. Por eso, Gerardo, siguiendo esa lógica, ¿no? La del déficit fiscal, porque parece ser la prioridad que ha tomado el gobierno de Milei para tratar de solucionar el problema inflacionario, pero lo decía bien, ¿no? Recién, hay otros países que también tienen déficit fiscal, pero niveles mucho más bajos de inflación. Los problemas inflacionarios son otros, o sea, lo que habría que haber atendido es cómo recuperar la quiebra del país más que el déficit fiscal. Claro, lo que tendría que haber ocurrido es no quebrar el país 3 veces. O sea, no sobreendeudarlo para financiar la especulación financiera como ocurrió 3 veces en los últimos 45 años. Eso le ha hecho mucho daño al país, porque no solo se vive en el momento de endeudamiento una etapa de una percepción de bienestar que es ficticia y es insostenible en el largo plazo, porque en realidad es que está sostenida por endeudamiento, la famosa plata dulce. Eso ocurrió en la época de Martínez Dios, ocurrió en la década del 90 y ocurrió en los primeros 2 años de Macri, que no solo da esa sensación de bienestar ficticio e insostenible a largo plazo, porque solo es mantenido porque el país se está endeudando, sino que además, como el país se está endeudando, el dólar se convierte en algo barato, entonces todo lo importado es barato, no porque sea barato en sí, sino porque el precio del dólar en tu país es barato porque te estás sobreendeudando. Entonces cualquier producto importado es ficticiamente barato. Un globo terráqueo, una lapicera, los juguetes, un vino. Y esas importaciones destruyen la capacidad productiva del país. Claro. Pasó con la famosa tablita de Martínez Dios, pasó durante toda la década del 90 y pasó en el 2017 en la gestión de Macri. Y destruir capacidades productivas se hace en poco tiempo, pero construir capacidades productivas se hace en mucho tiempo. O sea, un país puede destruir su industria en poco tiempo si hace las cosas mal, ejemplo Argentina, pero tener una industria competitiva a nivel mundial
lleva 50 años. China hace 50 años producía arroz y chinos y ningún bien industrial. Y durante 50 años llevó adelante una política consecuente una política industrial. Cuando yo hablo de política industrial estoy diciendo exactamente lo contrario a libre mercado. China llevó adelante una política industrial que incluía la capacitación de su mano de obra, que incluía llevar a esos ingenieros a Estados Unidos para que se doctoren, que incluía a que cuando venía un empresario extranjero a radicarse porque venían por interés, porque los salarios eran bajos, el Estado chino obligaba a esos empresarios extranjeros a transferirle tecnología a las empresas chinas que eran improductivas. O sea, eso también es una política científica tecnológica, es una política industrial y también es exactamente lo contrario al libre mercado. Nombro China porque es la revolución industrial actual, pero claro, si quieren puedo nombrar desde la revolución industrial inglesa de 1780 para acá, todos los países que hicieron la revolución industrial, ninguno la hizo con el libre mercado. Todos, Estados Unidos, Japón y Alemania en el siglo XIX, los tigres asiáticos y Corea en el siglo XX, los nórdicos en el siglo XX, todos los países que se industrializaron y producen los bienes complejos, lo hicieron a partir de un diagnóstico correcto de su situación y una política industrial consistente aplicada durante décadas. Es exactamente lo contrario a lo que hizo la Argentina desde 1976 para acá. Y aparentemente, según la filosofía de la nueva gestión, lo que va a volver a hacer, porque lo que está diciendo usted de Santis es que hubo presencia de un Estado, al menos marcando qué políticas había que seguir. Yo te daría ejemplos mucho más contundentes. Por ejemplo, la revolución industrial inglesa, un trabajador calificado tenía prohibido irse del país. Claro. O sea, no era libre de irse del país. La revolución industrial inglesa estaba prohibido exportar máquinas para que otros países no se copien. Como la industria textil china era competitiva con la industria textil inglesa, fueron y la destruyeron militarmente. Eso tampoco es libre mercado. Para hablarte de la primera, sí, si querés te hablo de la última, China. Un ingeniero chino, si se iba a Estados Unidos para doctorarse y volver, y después tenía que volver porque si no le metían preso a toda la familia. O sea, eso tampoco es libre mercado, ni derechos individuales, ni nada por el estilo. Cuando uno repasa todas las experiencias, todos los casos están lejísimos del libre mercado. Pero bueno, obviamente que la política de libre mercado es el producto de exportación. O sea, los países desarrollados te dicen y le sugieren y le imponen a los demás países del mundo que sean libre mercadistas, porque eso es lo que les conviene exactamente a ellos. Claro. Entonces, y acá dentro del país hay sector económico muy poderoso que les conviene el libre mercado porque son los dueños de la pampa húmeda, para simplificar. Entonces les conviene el libre comercio, porque como la pampa húmeda es una de las 4 praderas más fértiles del planeta, los costos de producción de cualquier cereal son más bajos que en cualquier lugar de todo el planeta. Entonces con hacer poco, ya son competitivos. Uh-huh. Entonces, son competitivos y al mismo tiempo son millonarios. Entonces, a ellos no les preocupa ni les interesa. Estoy hablando de la clase dominante argentina, de la élite argentina, ¿no? Sí. Ahora, no. Sí, escucho. No, digo, ahora, porque sabemos que además se ha encargado de estudiar cómo se genera la pobreza en Argentina. ¿Estas medidas y este plan económico profundizan esa crisis o realmente la resuelven? La pobreza, bueno, el dato que conocemos que está arriba del 40 es del primer semestre, o sea, que ahora vos hablabas de que Alberto Fernández se va con más pobreza. Ajá. Debe estar en el orden del 50, debe estar
O sea que los datos conocidos, los últimos tienen 6 meses de antigüedad. Por eso digo que los datos actuales, o los datos al 9 de diciembre, para decirte algo, deben estar al orden del 50. Naturalmente que estas medidas profundizan, porque acá hay una... O sea, ha quedado clarísimo y es evidente que no es la casta política quien está pagando la crisis. O sea, la casta política, uno podría decir, está en el gobierno, porque está Caputo, está Patricia Bullrich, o sea, cuando voten, digamos, está muy visible. Pero además de eso, más allá de eso, las medidas tomadas, tanto la duplicación del tipo de cambio para las importaciones más el impuesto país, implica un encarecimiento de todos los bienes que vienen importados, que entran al aparato productivo, o sea que eso va a provocar un aumento mayor de precio. Que el dólar de exportación suba de 6.20 a casi 900 implica que la carne sea más cara, que el trigo sea más caro, que el pan, o sea, todos los alimentos para la población argentina sean más caros. Que se quiten todos los subsidios implica que las tarifas van a multiplicarse por 2, por 3, por 4, por 5, depende del caso, y eso va a impactar en el ingreso real. O sea, la crisis la está pagando el conjunto de la población. No hay ninguna medida tomada que afecte al decil más rico de la población argentina. Gente que gana de 10 millones de dólares para arriba. No hay ninguna medida, porque, qué sé yo, se podría haber tomado una medida fiscalista como la pandemia, del sector más rico de la población pague un impuesto extraordinario y con eso achicar el déficit fiscal. O sea, yo te diría, y me parece que no te estaba contestando una pregunta del principio. Está claro que había que volver a negociar con el Fondo Monetario Internacional, renegociar el acuerdo, esto me lo habías dicho al principio y no te lo contesté, porque el acuerdo, o sea, el fondo tiene mucha responsabilidad, le dio un plan, le dio un préstamo a un gobierno para que gane las elecciones. Podríamos, en términos vulgares, sería el plan platita más grande de la historia del mundo. 57.100 millones de dólares para que un gobierno gane las elecciones. ¿Qué pasó con esa platita? Se fugó. ¿Quiénes se la llevaron? Los mismos de siempre. ¿Quién la tiene que pagar? Los mismos de siempre, que son los que estoy enumerando. Los pobres, los empleados públicos, los maestros. Pero ojo, porque Milei dijo que va a pagar el Estado, pero ojo, porque si una enfermera cobra menos, la verdulería va a ir a comprar menos a la verdulería, va a tomar menos taxis, va a ir menos con sus hijos al parque de diversiones, va a ir menos a la carnicería, va a ir menos a la librería, etcétera, 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 etcétera. O sea que el sector privado también va a pagar la crisis. Excepto las alimenticias, digamos, las grandes empresas, las grandes comercializadoras que tienen esquemas que han sido grandes beneficiadas hasta acá, excepto ese sector y excepto el sector de exportación, que van a salir bien beneficiados, el grueso del pueblo argentino va a pagar el ajuste. O sea que no lo va a pagar la casta política, lo vamos a pagar el conjunto, la clase, el conjunto de lo que podríamos llamar habitualmente los que estamos, el 40% de pobre que hay, y la clase media. Claro. Esos son los sectores directamente perjudicados por las medidas tomadas hasta acá. ¿Se podía haber hecho otra cosa? Y sí, efectivamente, se podía haber negociado en otros, proponer, primero de todo, el nuevo gobierno tendría que haber propuesto, miren, vamos a renegociar el acuerdo con ustedes, Fondo Monetario, porque ustedes hicieron un crédito insólito. Segundo, ¿se podía haber puesto un impuesto excepcional a los ricos? Y sí, hubiese sido lo justo. O a todos los que compraron dólares en forma, dólar barato me refiero, en el 2000, cuando Caputo se entera que no nos prestan más, enero del 2018, y un montón de gente se enteró enseguida y fue a comprar dólares que valían 18 pesos. Bueno, ¿se podía haber hecho otra cosa? Por supuesto, pero no. Se optó por el ajuste tradicional sobre los pobres. Y bueno, aparentemente... ¿Hola? Sí, se entrecortó un poco, pero está al aire. Sí, de todas maneras se entendió perfectamente los dos modelos que estaban disponibles, cuál se optó y que obviamente, volvemos a esa historia de un país que claramente va a ser
por esto del libre comercio, exportador de materia prima sin industrializar nada. Exactamente. El libre comercio nos lleva a eso, nos reafirma el perfil primario exportador. Cuando uno mira los países desarrollados, está claro que lo que importan son materias primas y lo que exportan son bienes complejos, bienes industrializados. O sea, nosotros vendemos nuestro producto insignia, vale $500 la tonelada. O sea, que va a un contenedor con una tonelada, $500. Y ese contenedor con una tonelada vuelve con celulares que valen $10 millones la tonelada. ¿Qué diferencia hay entre los $500 que nosotros le vendemos y los $10 millones que le compramos? Valor agregado, tecnología, educación, entramado productivo. Bueno, y no hay mucho misterio en esto. Digamos, acá seguimos repitiendo el tema del libre mercado y no hay ninguna experiencia. Por eso yo a veces, bueno, digamos, no es muy pronto para criticar al gobierno, y lo que pasa es que es el cuarto. O sea, tuvimos la dictadura con estas ideas, tuvimos el gobierno de Menem de la Rúa con esta idea, tuvimos el gobierno de Macri con esta idea y ahora tenemos este gobierno con la misma idea. Muy pronto para criticarlo, no. Es tardísimo criticarlo ahora, porque tendríamos que haber tomado conciencia de la plata dulce y el desastre de la dictadura. Y no votar nunca gobiernos que nos endeudan y nos destruyen las capacidades, nos destruyen el CONICET, nos destruyen YPF, nos destruyen la fábrica, nos destruyen las capacidades que tienen los gerentes de la fábrica, nos destruyen los ingenieros industriales, bueno, nos destruyen el sistema educativo. Ay, no sé, alguna vez vamos a tener que aprender. Ahora vamos con el cuarto proceso de destrucción de capacidades productivas. O sea, todos los países normales están décadas formando ingenieros. Y nosotros cerramos las escuelas técnicas, bueno, estoy hablando de 93-94, cerramos las escuelas técnicas, transferimos la educación a las provincias sin financiamiento, o sea, hacemos bolsa el sistema educativo, y bueno, y otra vez, qué sé yo, la verdad. Estoy un poquito pesimista, diga. Como la mayoría, Gerardo, le agradecemos estos minutos para Radio Universidad de La Plata, No, por favor, gracias a ustedes, muy amables por llamar. Conversábamos con Gerardo de Santis, economista y docente de la Universidad Nacional de La Plata.